Muy bien. La teoría de registros de representaciones semióticas fue elaborada por Raymond Duval, también es francés. Eh, Podemos ver acá quién es, que ha hecho, ¿cierto? Él a esta altura debe tener, bordear los 80 años, ¿ya? Fue profesor de la Universidad del Litoral, Francia. Él fue director de estudios académicos de la Academia Liege en Francia. Él inicialmente estudió filosofía, es filósofo, es pedagogo, es psicólogo también. Consolidó su trayectoria investigando en el Instituto de Educación Matemática a través de amplias observaciones y de las cuales, bueno, mirando a los docentes, al trabajo con los alumnos, y también trabajó aportando en el diseño de clases experimentales, ¿ya? Su raíz psicológica, ¿cierto? Esta mirada que él tiene y el aporte que él hace justamente tiene que ver con el pensamiento. Entonces, también es una de las teorías que es de la línea cognitiva y de alguna manera trata de establecer qué está pasando en el proceso intelectual al momento de comprender un objeto matemático. Algunos conceptos que están declarados en la teoría que debemos de alguna manera reconocer y comprender a medida de lo que él indica, ¿ya? Nosotros ya hemos hablado del concepto que es el objeto matemático, ¿ya? El objeto matemático para nosotros son algunos elementos que tienen ciertas cualidades, características que están obviamente en nuestra área. Por ejemplo, que nosotros podemos reconocer que tienen propiedades, que estas propiedades o hay teoremas que nos involucran, las cuales podemos demostrar. Algunos ejemplos de estos objetos matemáticos que habitualmente utilizamos son los números, las funciones, el concepto de límite, de matrices, polinomios, objetos geométricos, circunferencia, elipse, etcétera, etcétera, ¿ya? Esos son para nosotros objetos matemáticos. Ahora la pregunta viene, ¿cómo nosotros aprendemos estos objetos matemáticos? ¿Ya? ¿Qué pasa a nivel intelectual, en forma cognitiva, para que yo lo pueda comprender? ¿Ya? Para que pueda dar cuenta que el alumno comprende de manera profunda el objeto matemático. Entonces, bueno, esa es una interrogante que supone que él de alguna manera da luces de cómo poder hacerlo. Representaciones mentales, bueno, una representación mental, matemática o no, de cualquier otro objeto de otro origen, ¿cierto? Dice aquellas representaciones, ¿cierto?, que cubren el conjunto de imágenes y las concepciones que un individuo puede tener sobre un objeto, ¿ya? Entonces, una representación mental es algo que es personal, que es interna e interior, que me hace de alguna manera conectarme con ese objeto y reconocerlo, ¿ya? Reconocerlo, individualizarlo a partir de un conjunto de otros objetos. Entonces yo reconozco uno en particular, ya lo tengo aprendido, reconozco su forma, tal vez reconozco, no sé, el símbolo, puedo reconocer, no sé, la acción que genera, ¿sí? Entonces a partir de eso yo de alguna manera, yo me hago una representación mental, ¿ya? Que envuelve este objeto. Ya, insisto, puede ser matemático o no. Pensemos que él es filósofo y está hablando sobre representaciones mentales en forma genérica. ¿Ya? Una representación semiótica, ¿de acuerdo? Una representación semiótica son aquellas producciones constituidas por el empleo de signos, ¿ya? En matemática nosotros para representar nuestros objetos matemáticos utilizamos signos para poder representarlo, para poder comunicarnos entre nosotros y poder declarar, ¿cierto? Estos objetos necesitamos algo, ¿ya?
Y dentro de ese algo usamos escritura, habitualmente símbolos, y a eso, a eso él le llama representaciones semióticas. ¿Ya? Un registro, bueno, un medio, una expresión, algo, ¿cierto? Que yo pueda de alguna manera declarar y que me permita establecer que me refiero a algo en particular, a un objeto. Por ejemplo, habla de un registro que pueden ser símbolos, iconos, trazos, gráficos, dibujos, ¿ya? Estamos entonces inmersos en estos conceptos, ¿de acuerdo? De alguna manera tenemos que establecer qué pasa en general y también en forma específica con respecto a lo que pasa con matemática. Otra palabra clave es la semiótica, ¿ya? Aunque ya la dije, parece. Ahí, registro semiótico, sí. La semiótica entonces sería una ciencia que me permite estudiar, comprender los modos de producción de estos símbolos, ¿ya? De estos registros. Dice, recepción de los diferentes sistemas de signos de comunicación entre los individuos. Y por último, noesis es un concepto también, es un acto cognitivo que está asociado al pensamiento y que da cuenta, ¿cierto?, de que yo he aprendido, me he hecho mío, un concepto, un objeto en particular. ¿Ya? Entonces, ahí está una frase que declara Duval que dice, no existe noesis sin semiosis. ¿Ya? Entonces, no existiría esta aprehensión conceptual profunda de un objeto matemático si es que no existiera una forma de comunicar ese objeto, ¿ya? Una forma de representarlo, de simbolizarlo. ¿Ya? Esto en particular, ¿cierto?, ocurre cuando pensamos en la matemática, porque los objetos matemáticos son abstracciones, ¿ya? No es que yo vea y utilice, no sé, aquí declare una función. ¿Cómo declaro una función? ¿Sí? Tengo que usar un símbolo para representar lo que estoy de alguna manera observando o reconociendo a partir de un fenómeno, no sé, digo, aquí hay una función lineal, por decirlo. Sí, algo, ¿cómo lo comunico? ¿Ya? ¿Cómo lo aprendo? Lo aprendo diciendo función lineal y mi receptor, ¿qué hace? ¿Lo ha visto antes la palabra, ha escrito la palabra función lineal? La ha escuchado, la ha vivido, la ha representado, ¿qué? Entonces, para involucrarnos nosotros con los objetos matemáticos, la única forma es simbolizarlos. ¿Ya? Eso. Entonces, al simbolizarlo, al representarlo, al manipularlo, evidentemente yo voy a poder comprenderlo y hacer mío ese objeto. Entonces va a poder generarse la noesis. En general, Duval dice, existe, bueno, relaciona la semiosis con las representaciones diciendo lo siguiente, esto en forma general, ¿ya? Dice así, las representaciones semióticas, es decir, aquellas producciones constituidas por el empleo de signos, enunciados, lenguaje natural, pueden ser formas algebraicas, gráficos, esquemas, figuras geométricas, etc., no parecen ser más que el medio del cual dispone un individuo para exteriorizar sus representaciones mentales. Es decir, para hacerlas visibles o asequibles a otros, las representaciones semióticas estarían, pues, subordinadas por entero a las representaciones mentales y no cumplirían más que funciones de comunicación, ¿ya? O sea, cuando yo quiero comunicar,
¿sí? Estoy pensando en la semiosis, ¿sí? Quiero decir, quiero comunicar a otro, quiero establecer la idea que tengo de un objeto matemático a otro, necesito un tipo de registro, ¿ya? Entonces este tipo de registros se llaman representaciones semióticas, ¿ya? Ok, y en la matemática las representaciones semióticas no solo son importantes para la comunicación, sino también son necesarias para el desarrollo de la actividad matemática misma, ¿ya? En particular para nuestra área, ¿cierto? Es fundamental lo que son las representaciones semióticas, ¿ya? Porque si no, no podríamos hacer matemática. Hay dos conceptos que surgen también, que están acá, no están en el PPT desarrollados, pero igual lo podemos ver, que tiene que ver con el concepto de tratamiento, ¿de acuerdo? Y lo que es la conversión. Ya cuando estamos trabajando bueno, haciendo matemáticas, ¿cierto? Estamos calculando el centro de la circunferencia o la ecuación de la circunferencia, y yo estoy manipulando objetos matemáticos, estoy manipulando ecuaciones, estoy declarando el procedimiento, justificando paso a paso por qué hago lo que hago, ¿de acuerdo? Estoy pensando en tal. Eh, si yo trabajo con ecuaciones y me mantengo trabajando con ecuaciones, entonces lo que estoy haciendo es un tratamiento, ¿de acuerdo? Y el tratamiento y esta transformación de estas ecuaciones que tal vez inicialmente tenían dos incógnitas y más abajo se transformaron en una que tenía menos incógnitas y así sucesivamente. Claro, hay justificaciones, ¿cierto? Y el tratamiento, si me lo mantengo en el mismo tipo de registro, este procedimiento se llama tratamiento. En cambio, si yo me veo obligada o intencionadamente, yo cambio de registro, por ejemplo, quiero determinar si la función es inyectiva y la represento y grafico y trazo una línea para ver si corta dos puntos o corta uno solo, etcétera, etcétera. Eh, una línea horizontal me refiero, es que es una técnica para utilizar, para revisar, para visualizar si es inyectiva la función, su representación gráfica y la función en sí. Claro, hay cambio de registro. O sea, trabajando con ecuaciones, utilicé una gráfica, hice una acción distinta. Cuando yo hago esos traspasos, puede ser, a eso se le llama, cuando yo cambio de registro, de tipo de registro, se llama conversión. ¿Ya? Entonces, así en palabras, aquí dice tratamiento, una transformación de la representación en el interior de un registro de representaciones, o sea, es el mismo tipo de registro el que utilizo. En cambio, cuando hago una conversión es porque me salgo de ese tipo de registro, ya, matemático, y cambio a otro registro matemático. Entonces, pareciera que necesitamos reconocer qué tipos de registros existen, ya, o que él declara. Pueden haber otros más, pero en el fondo, cuáles uno reconoce y habitualmente lo usamos. Entonces, dentro de las características semióticas que tienen que ver con la representación, ¿sí? El símbolo, ¿sí? Nosotros podemos ver el tratamiento y la conversión, ¿ya? En el trabajo, en un cierto procedimiento matemático. El tratamiento, cuando yo me mantengo en el mismo sistema, el tipo de registro, entonces cognitivamente yo estoy utilizando cierta acción cognitiva particular, ¿de acuerdo? Pero cuando yo hago este cambio y yo salgo de este registro, algo pasa, es algo distinto. Hay conexiones que yo tengo que hacer intelectualmente, cognitivamente, a nivel de eh, cerebro, llamémoslo así, que hacen que yo pueda hacer este salto, este cambio de registro. Entonces pareciera que cuando yo me veo obligada o yo cuando domino, cuando he aprendido bien en un objeto matemático, yo puedo hacer estos cambios de registro, ¿ya? Y eso es positivo, ¿ya? De alguna manera lo declara Duval.
Entonces dice, dado que los conceptos matemáticos no son directamente asequibles a la percepción, porque evidentemente son abstractos, establece que no es posible estudiar los fenómenos relativos al conocimiento sin recurrir a la noción de una representación. O sea, al ser abstracto, no lo puedo comunicar a no ser que utilice algún tipo de registro, ¿ya? O representación. Un objeto matemático ha sido aprendido por el alumno si puede conocer y trabajar las transformaciones de este en al menos 2 registros de representaciones semióticas. Y en otras palabras, como el objeto matemático no es real, hay que darle al alumno varias formas de representaciones semióticas para que lo conozca desde múltiples perspectivas. O sea, rodear el objeto sistemáticamente y así lograr la comprensión de este objeto por parte del estudiante. Entonces, Duval, hay muchas otras cosas que dice Duval, es muy denso, ¿ya? Pero si uno quisiera sintetizar qué establece esta teoría, justamente es esta última frase que aparece acá, ¿ya? Necesito darle herramientas a mi estudiante, ¿ya? Para que puedan comprender el objeto matemático. Y Duval sugiere que una de las herramientas importantes es que yo pueda dar a conocer el objeto de diferentes formas. ¿Ya? El mismo objeto lo represento de diferentes formas, con la intención de que él pueda hacer coordinaciones, conversiones, como la que indicaba él, y pueda resolver sus problemas. Si él logra hacer eso y si él es capaz, entonces él va a poder de alguna manera dar cuenta de que ha aprendido el objeto. Veamos algunos ejemplos. Dice, aquí vemos un ejemplo, uno en particular, dice registro semiótico en lenguaje natural, ¿de acuerdo? El lenguaje natural, obviamente lo utilizamos para comunicarnos, ¿cierto? Y para expresar también palabras y expresiones matemáticas. ¿Ya? Yo puedo decir mayor que, y yo sé que de alguna manera ese concepto, esa idea está relacionada con un símbolo, pero el lenguaje natural también de alguna manera da cuenta de la presencia de ese objeto o de esa idea, ¿ya? Entonces, en este caso están usando la palabra, un número en particular, la palabra un medio, ¿sí? En ese mismo registro, en lenguaje natural, yo puedo decir la mitad, que representa la misma idea, ¿de acuerdo? Entonces, ahí yo tengo para un objeto, que sería un número en particular, 2 formas de representarlo dentro del mismo registro, que sería, ya lo dije, lenguaje natural. Otro registro, ¿de acuerdo? Ahora sería un registro de tipo de lenguaje aritmético. Yo puedo expresar un medio usando esa notación. O sea, puedo colocar, no sé si se alcanza a ver bien. Ahí está. Un medio, ¿de acuerdo? Escrito de forma fraccionaria. Esa misma idea la puedo escribir en forma decimal y también la puedo escribir utilizando una notación con exponentes, ¿de acuerdo? Es como cuando uno escribe un número indicando las posiciones, como haciendo como la intención de la posición, la décima, la centésima, la unidad, la decena, etc. Entonces aquí yo tengo representado el número un medio usando esa notación. Y también la palabra, el número un medio, este objeto matemático, lo puedo utilizar usando un lenguaje algebraico. ¿Y ahí cómo sería eso? Bueno, pensar en un conjunto, ¿sí? Que está formado por aquellos números que cumplen con cierta ecuación. En particular, 2x menos 1 igual 0. Entonces, esto me está dando cuenta en particular de la presencia de este número, ¿ya? Que sería el 1 medio, que cumple, que es el único que cumple. Y también acá tengo otra representación como escritura funcional, donde declaro, podía incluso pensar en que tengo un número el cual me arroja un medio, y en particular el único número que me arrojaría un medio para esa función sería cuando x vale 1. Entonces tal vez tenga que acotar el dominio de tal manera que el dominio para esa función sea justamente el 1. Y su imagen
sería el recorrido, ¿ya? Seguimos. Otra forma de representar este objeto matemático que es un medio, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una representación figural, que en el fondo es como establecer una posición que está justo entre el 0 y el 1. Entonces, por eso ahí aparece como una idea de, podríamos haber pensado en la recta numérica, ¿cierto? Una imagen de la recta numérica y haber marcado esa posición. Entonces, figuralmente estoy declarando que ahí está la existencia de este objeto. Representaciones pictóricas, aquí tenemos 3 representaciones pictóricas, están dentro del mismo registro, entonces eso podría dar cuenta como de un tratamiento cuando uno trabaja sobre el mismo registro, ¿cierto? Entonces en este caso serían esquemas pictóricos, ¿ya? Que dan cuenta obviamente de la idea del un medio, ¿ya? La mitad. Entonces, si del un medio lo transformo a 0,5, yo lo que estoy haciendo es un tratamiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me encuentro en el mismo tipo de registro que sería números. Lo podemos buscar. Creo que decía así. Ahí me pasé. Ahí. Lenguaje aritmético sería. Estoy en el mismo registro, en el mismo lenguaje aritmético, por lo tanto, lo que estoy haciendo es un tratamiento. En cambio, bueno, en el siguiente también estoy haciendo un tratamiento. Estoy transformando, ¿cierto?, también el número en un lenguaje aritmético, pero ya era de su forma decimal a su forma utilizando exponentes. Ya, también es aritmética la que está ahí presente. En cambio, si tengo el un medio y lo transformo y hago esa representación figural donde estaba la imagen indicando la posición del objeto, entonces eso sería una conversión, ¿ya? Entonces, tenemos tratamiento y tenemos conversiones. Acá tenemos una conversión, ya otro ejemplo de otra idea. Tenemos 2 rectas, un sistema de ecuaciones, mejor dicho, y la solución, ¿ya? Eso sería como el registro en un formato que podríamos decir algebraico, porque vemos ecuaciones, vemos incógnitas. Y por otro lado tenemos una representación gráfica donde observamos en el plano cartesiano las rectas, las vemos dónde estas se cruzan, la inclinación de las rectas. Entonces, ahí habrían 2 representaciones del mismo objeto, ¿ya? De la misma situación. Y por otro lado, aquí tenemos otro ejemplo similar al anterior, pero vemos también la idea de estas representaciones algebraicas. Por otro lado, la gráfica. Ya en este caso las rectas son paralelas, tienen la misma pendiente, por lo tanto su solución vacío. ¿Ya? No se intersecta. Entonces dice, tal vez redunda un poco lo que ya hemos declarado, pero dice, el aprendizaje matemático constituye un campo de estudio privilegiado para el análisis de actividades cognitivas fundamentales como el razonamiento, la resolución de problemas e incluso la comprensión de texto. La particularidad del aprendizaje de las matemáticas hace que estas actividades cognitivas requieran de la utilización de sistemas de expresión y de representación distintas a los del lenguaje natural o de las imágenes. Para favorecer el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento conceptual, es fundamental que los alumnos lleguen a utilizar diferentes representaciones semióticas, para lo cual es necesario enfrentarlos a suficientes problemas de traslados entre las distintas representaciones semióticas que admitan la noción matemática. Y eso. La idea es que podamos ahora pensar y reconocer
objetos matemáticos y formas de ser representados. Más allá de los dos ejemplos que yo puse, sería interesante que ustedes pudiéramos compartir tal vez eh, la pantalla, ¿cierto? Para que ustedes digan y declaren, por ejemplo, dónde ven tratamientos, dónde ven conversiones. Entonces, la idea es, puedo abrir una pizarra dispuesta para ustedes, ¿de acuerdo? Si quieren dibujar, si quieren escribir en lenguaje natural, o alguien podría plantear un objeto y todos los otros están obligados a hacer algún registro eh, de ese objeto. Aquí indique. Va, no hay que ver. Ya pues. Objeto matemático, el que quiera. El que piense usted que tenga muchas formas de ser representado. Bien. ¿Quién me dice otra forma de representar ese objeto o esa idea que está ahí? Por extensión, el Ya. mismo conjunto. ¿Y otra más? ¿Alguna otra forma de representar esa idea? No se me ocurre otra. Ya, pero gracias por aportar. ¿Alguien más de los presentes? ¿Otra forma de representar? Podría ser como la recta numérica, ¿no? ¿De acuerdo? Podríamos hacer eso.
en particular. De acuerdo, sí. ¿Otro? ¿A alguien más se le ocurre otro? Puede ser como diagrama de Venn, que va a ser como el conjunto con los números. ¿Y qué puedo colocar? Ah, diagrama de Venn, no digital. Ay, yo me equivoqué. Ahora sí. Muy bien. ¿Y algún otro? ¿Podríamos nombrar el tipo de registro? ¿Qué nombres tendrán estos registros? Primero es comprensión, segunda extensión. Este sería como representar un conjunto dado por comprensión por extensión, pero pareciera que estos dos son del mismo tipo, ¿ya? Por ejemplo, cuando mirábamos acá, aparecen estas palabras, ¿ya? Registro semiótico y aquí usé esquemas pictóricos, ¿de acuerdo? Estos tres serían de ese tipo. Este sería un lenguaje figural, ¿de acuerdo? En cambio, este de acá dijo, es como una representación, esta es algebraica y esta es gráfica. Esta otra era numérica, creo aritmética, lenguaje natural, lenguaje aritmético. Algebraico. Natural, aritmético, algebraico, gráfico, pictórico, figural. No sé si me falta alguno. ¿De acuerdo? Entonces, esto que dijimos acá, ¿cómo será? ¿Cómo llamaremos este tipo de registro? Lenguaje algebraico. ¿A cuál? A lo de los conjuntos por comprensión y extensión. ¿Y por qué este algebraico? Ah, es el de abajo, ¿no? El de abajo sería como natural. Lenguaje natural. Ay, no sé. No, yo creo que no. Yo creo que el lenguaje natural sería escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6. No como conjunto. El lenguaje natural sería algo así como conjunto formado por números naturales menores que 7. Pero, Decir profe, ¿es algo. necesario decir que es un conjunto? Porque, por ejemplo, yo me imagino que en vez de decir conjunto, la primera representación que tiene una persona antes de saber un conjunto es simplemente, por ejemplo, todos los números del 1 al 6. Y eso, ahí no estoy diciendo un conjunto, pero sé que son del 1 al 6. Ya. Por ejemplo, me imagino en un estudiante de básica, por ejemplo. Ah, claro, pero pensando en que en algún momento tú quieres conectar lo que hace Duval en algún momento, en su análisis que viene igual, se vuelve un poco denso, hable, por ejemplo, sobre un registro computacional, ¿de acuerdo? Cuando el lenguaje en esta conversión de este lenguaje a este lenguaje, él va asociando.
Entonces aparece la palabra conjunto y aquí veo el símbolo conjunto o veo las llaves que significan conjunto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces va haciendo como uno a uno. Números naturales, entonces reconoce que aquí hay un símbolo que dice números naturales. Entonces, si yo dijera números entre 1 y 6, claro, si el alumno sabe más, diría, pucha, ¿qué pasa con las fracciones? ¿Entiendes? Hay que tener un grado como de precisión igual, ¿ya? Y en este caso, yo puse la palabra conjunto intencionadamente porque yo veía que esta imagen que estaba acá declaraba justamente esa idea. Estos símbolos que aparecen aquí dan cuenta de que estoy hablando de un conjunto. Esta forma de representar también. Pero esta ya no, esta sería una representación, un registro pictórico, ya podría ser, o no hay registros así que sean como tan precisos. Bueno, no me dicen registro como puntista, registro recta numérica, no utilizan esos nombres, son más como genéricos, ya más generales. Entonces, podría ser que esto sea como una idea, un esbozo, entonces no hay mucha precisión en la distancia de las rectas que puse acá, ni en los puntos, pero es como una representación, puede ser pictórica, ¿ya? O puede ser figural, sí, figural más que pictórica. Un registro figural. ¿Ya? Esto que escribí acá sería el registro en lenguaje natural. Podría haber una función también, ¿cierto? Una función que justo me dé, inventar una función que me arroje justo estos valores. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Duval? Dice, si yo soy capaz de darle problemas a mis estudiantes, situaciones en donde él pueda transitar en los diferentes modos de representar el mismo objeto, él va a ir de alguna manera accediendo de mejor manera a la comprensión del objeto, ¿ya? Entonces, dentro de de lo que vimos nosotros, ¿de acuerdo? Tal vez en esa clase de la calera, ¿sí? Hay una tarea, hay un accionar, hay elementos matemáticos que están presentes, pero eran casi todos figurales, ¿de acuerdo? Eran la imagen de la caja de huevo, no sé, el poder agruparlos en una cierta cantidad de elementos iguales, todo. Claro, ahí uno ve que hay un objeto matemático que está presente. Entonces, la teoría, las diferentes teorías van a dar cuenta de algo en particular. ¿Sí? Por ejemplo, Duval, lo más probable es que si me dicen, analice la clase de la calera usando Duval, yo tendría que ir a mirar todos los registros que se utilizaron. ¿Ya? Esas representaciones de suma de números iterados o la multiplicación de estos dos números, el reconocer, por ejemplo, entonces tenía por un lado la caja de huevos, perdón, color amarillo. ¿Sí? ¿Sí? Aquí hay una idea, ¿cierto? Esto sería como un registro figural.
¿Qué otro registro podría haber que estaba presente cuando en esa clase que ustedes miraron? ¿Cuál es el objeto matemático aquí? Tal vez no, un objeto es algo mucho más simple que eso, ¿cierto? Esta idea, en forma aritmética, el registro aritmético sería el número 30, ¿sí? O otro registro aritmético sería este sería un registro del tipo 2.1, este sería un registro del tipo 2.2, este sería el registro 1.1, porque puede ver que haya otro registro figural, no sé. Profe, pero cuando lo cierran en grupitos, ¿eso también cuenta como otro registro? Sí, pero hay una... va a depender de a qué estemos apuntando. Por ejemplo, si yo digo figural, estoy pensando en estoy inventando, ¿ah? Estoy suponiendo que estoy de alguna manera asumiendo que ese es ¿se acuerdan que hace un rato tenía el un medio? Y el un medio traté de representarlo de diferentes maneras. Entonces, ahora estoy pensando que cambié el objeto, ya no es un medio, sino es 30. Entonces, el 30, claro, el 30 lo puedo observar en una caja que era de 6x5, lo puedo pensar en una caja que es de 10x3, eso sería registro figural. Pueden inventar cualquier combinación de estas. Puede haber otro registro aritmético en donde dé cuenta de la operatoria, ¿sí? Tal vez más que aritmético sería como eso, perdón, sería como primero. Ah, también dice aritmético, ¿sí? Que tiene que ver como reestructurar, y es natural, aritmético, algebraico. Entonces, aritmético, este también sería aritmético, la descomposición del número eh, sería 3 por 10 elevado a 1 más nada, más nada, más 0 por 10 elevado a 0, inventando, ya, no es necesario colocar eso. ¿Habrá un registro de otro tipo? Sumar 6 más 6 más 6 5 veces. Claro, sí, y sería del mismo tipo aritmético, ¿cierto? Entonces lo subdivido, el R2 significa aritmético, y tengo un ejemplo, otro tipo, y puede tener una lista de registros de tipo aritmético. Tengo figural. ¿Tendré otro tipo de registro que no sea ni aritmético ni figural? El natural. Claro, sí, claro, en el lenguaje natural podríamos decir 30, o el sucesor de 29, en palabra. Y uno algebraico, ¿cómo sería un registro algebraico? ¿Habrá un registro algebraico para el 30?
Una ecuación, ¿cierto? Una ecuación en donde la respuesta de esa ecuación sea justamente 30. Sí, sí estaba pensando en eso, pero no estaba como formulando alguna porque eh, al final son muchos números que pueden dar 30 Sí, pero y no sé. solamente estamos dando como ejemplos nomás, para como intencionar esta idea de poder representar usando diferentes registros, ¿sí? De diferente tipo. Entonces, por ejemplo, aquí podría ser, si yo quiero que me dé 30, que X valga 30, yo podría decir 5, perdón. Algo así, para inventar. Estaba pensando, no sé si es que resumirlo como una sumatoria cuenta como algebraico. Por ejemplo, Eh, la sumatoria de una constante que sería 5 y que se ya, repita 6 veces. No sé si cuenta como algebraico o aritmético, ya que al final estamos como resumiendo lo que está en R22. claro, hasta el momento, por ejemplo, sería aritmético solamente porque no veo involucrada un término algebraico, una X, Ya, un Y, como un solo número que se va sumando 6 veces. Entonces, esto sí, justamente sería tendría como que ser. sería Ya, aritmético. Sería como este, pues, ¿cierto? Ese de ahí. sí, está. Profe, ¿y lo que hacían los estudiantes con la bandeja no es un registro distinto? Porque lo hacían directamente con la bandeja. Lo interesante, lo interesante que hacían ellos era contar, ¿de acuerdo? Pero ya no contaban de uno en uno, ¿sí? O contar significa siempre de uno en uno. Lo que ellos hacían de alguna manera era contar grupos, ¿de acuerdo? Y esta idea de contar grupos eh, involucraba que ellos pudieran hacer un salto, ¿cierto? Ya olvidaban ya esta imagen, ya como que se abstraían de la imagen original que era de todos estos círculos, espacios que tenía el contenedor de huevos, y ellos se quedaban con algo así, ¿cierto? Entonces decían, nosotros tenemos 5, ¿sí? Entonces contaban, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Ah, pero como cada uno de ellos vale 6, entonces hacían esa acción, ¿sí? Entonces, claramente cuando ellos de alguna manera empiezan como a encerrar y empiezan todavía sigue siendo el mismo registro, el mismo tipo de registro, ¿de acuerdo? Pero en algún momento ellos hacen de aquí para acá, ¿sí? Dejan el registro visual y se quedan con los números. Eso es una conversión, ¿ya? Porque salieron del registro figural eh, y, y se transformó en un registro aritmético, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay una conversión,
en este paso que hacen acá. Y seguramente cuando colocan 6 más 6 más 6 más 6, y les queda 6 por 5, ¿sí? Esto sigue siendo el mismo número. Entonces aquí también podríamos decir un R24, 6 por 5, ¿sí? Otro registro que representa 30. Pero este es un tratamiento. Cuando colocan 6 más 6 más 6 más 6 y después al siguiente paso ponen 6 por 5, esto es un tratamiento. ¿Por qué? Porque se mantiene dentro del mismo tipo de registro. Entonces uno puede ir dando cuenta si es una conversión o es un tratamiento, observando los pasos que van resolviendo los estudiantes. Entonces yo podría colocarles una tarea a ustedes de determinar la ecuación de la circunferencia que pasa por estos 3 puntos, y ustedes van a hacer un procedimiento. Unos van a hacer un dibujo, van a mirar las simetrales, después van a tomar una ecuación y van a decir estos 2 puntos, voy a calcular la distancia, ¿me entiende? Hay una serie de pasos, es complejo, ¿de acuerdo? Todo lo que hacemos para llegar a la respuesta de cuál era la ecuación de la circunferencia. Y en ese trabajo que tú hiciste, tú tienes que ir colocando, este es un tratamiento, este es un tratamiento, no, aquí hay una conversión porque pasé de este a este otro tipo de registro, ¿ya? Y después sigues trabajando, ¿sí? Entonces, Duval, en su análisis que hace sobre esta materia, él va dando cuenta que hay veces que hay algunas conversiones que no te permiten devolverte, que tú sales y ya no puedes devolverte, en cambio otras sí. Entonces va a depender de la información y de la estructura matemática y de las concepciones que uno tiene, que a veces los elementos van uno a uno, ¿sí? Yo hago una acción, ¿cómo lo puedo decir? Supongamos que alguien quiere hacer todo el ejercicio, perdón. Voy a inventar otro ejemplo que es el primero que me acuerdo. Demostraciones usando lógica proposicional, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan de eso? Usando ley de Morgan, conmutatividad, asociatividad, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la materia? Y supongamos que estoy trabajando con conjunto, operatoria de conjunto, y ustedes saben que la operatoria de conjunto se define las operatorias usando conectivos lógicos. Entonces la intersección es una conjunción, la unión es una disyunción. Entonces yo puedo demostrar, ¿cierto?, que esta estructura que decía A, inter, B, complemento, unión C, y varias operaciones más, se tenía que reducir a algo, ¿sí? Entonces yo voy a reducir, a simplificar al máximo esta operatoria de conjunto hasta llegar a algo mucho más pequeño. Entonces un alumno trabajó usando la notación de conjunto, ¿sí? Y usaba las propiedades de conjunto y todo eso. En cambio, otro compañero dijo, no, yo voy a transformar esto a lógica proposicional porque a mí me acomoda más, aprendí mejor la conjunción, la disyunción, la negación, ¿de acuerdo? Y lo voy a trabajar diciendo X pertenece a A y X pertenece a B, ¿de acuerdo? Y estoy trabajando con conectivos lógicos. Bueno, el tratamiento que hace un compañero acá y el otro compañero que lo hace usando lógica proposicional y el otro teoría de conjuntos, van a ir casi alineados, ¿sí? Entonces yo voy como reconociendo que en estos dos tipos de lenguaje, ¿de acuerdo?, que son distintos, porque hablamos de elementos distintos. Uno estamos trabajando con, con expresiones lógicas, proposiciones, y el otro está trabajando con conjuntos. Estamos trabajando en dos áreas distintas de la matemática, pero que se conectan tan bien que yo puedo ir haciendo como uno a uno, ¿sí? Aquí uso asociatividad, aquí también uso asociatividad, pero esta es de conjunto y esta es de proposición, o sea, de la conjunción y esta es de la intersección. Ya, sigamos, ¿de acuerdo? Hay veces que la matemática que está declarada, claro, uno la trabaja muy bien haciendo tratamiento, pero no veo otro registro que vaya como a la par, ¿ya? Que vaya como uno a uno, como lo que dije recién respecto a lógica proposicional con conjunto, ¿sí?
Entonces, a veces como no va uno a uno, hay como, puede ser que yo salga, haga una conversión, ¿sí? Una conversión a otro registro y trate de ir uno a uno, pero como no trato, pero no lo es, ¿cierto? Entonces puede ser que en algún momento yo no me pueda devolver, ya, no me pueda devolver al registro original, ¿sí? Pero depende, por eso hay que hacer como un análisis de lo que pasa con la matemática y qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Por ejemplo, claro, cuando yo traté de calcular la distancia entre el centro de la circunferencia y uno de los puntos, esa acción yo entendía completamente lo que había, pero si yo lo trabajo como sistema de ecuaciones, no veo nada de eso. ¿Se dan cuenta? Que si trabajo con sistema de ecuaciones, es como que el mecanismo, la producción de resolver un sistema de 3×3 es tan mecánica que yo pierdo completamente lo que está pasando con el objeto geométrico. Entonces hay un registro que me va a dar cuenta de algunos elementos que incluso los podría hasta ir representando figuralmente a la par, ¿cierto? Ay, aquí voy a trazar la simetral y en el, y en el registro figural o del gráfico, si estoy trabajando bien, perfecto, en el plano cartesiano sería el geométrico, un registro geométrico, plano cartesiano, la circunferencia o los puntos, ¿cierto? Y las simetrales bien trazadas. Entonces, claro, entre estas dos conversan muy bien y yo puedo ir dando cuenta entre los dos registros, haciendo como conversiones, pero si hago un sistema de ecuaciones para determinar la ecuación de la circunferencia, como que, no sé si ustedes logran ver algo geométrico a medida que ustedes van, no sé, eliminando una de las incógnitas. ¿Ustedes cómo entienden cuando trabajo con un sistema de ecuaciones? O sea, cuando se trabaja con sistemas de ecuaciones, lo que yo entiendo es encontrar un punto en común entre las ecuaciones. Eso Claro, es lo que yo entonces, entiendo. por ejemplo, inicialmente tú tienes el sistema de ecuaciones con las tres incógnitas, ¿de acuerdo? En cada incógnita tú Claro. reemplazaste en la X y en la Y los valores del par ordenado de cada punto. Entonces ahí tienes las tres ecuaciones, ¿sí? Eh, cada una de esas ecuaciones, así como está declarada, la puedes representar como visualmente, geométricamente te da algo, que te da cuenta de alguna información visual. Sí, o sea, técnicamente no tenemos la representación visual, pero estamos como visualizando a lo que se supone que deberíamos llegar. Es como raro, Eh, como que sabemos lo que vamos a llegar. Es porque, raro. sí, cierto, es como extraño porque si yo tengo una ecuación, creo que incluso borré lo que habíamos hecho porque no estoy en el mismo PTPT, pero teníamos x cuadrado más y cuadrado más dx más ei más f, donde el x cuadrado, el y cuadrado se transformaron en números, ¿cierto? Me quedó el dx, no, y el x también, entonces me quedó una d, una e y una f, acompañada de números, ¿cierto? Multiplicadas con ciertos factores, igualadas a una cierta cantidad. Si tú escribes D, por ejemplo, 2D más 3D más 3E menos 5F igual 100, ¿qué te dice eso? ¿Te da cuenta de algo? Sí. ¿Será una cuestión en el espacio? No sé, yo me pregunto, yo digo que nunca no se me había ocurrido pensar en qué significa para mí simbólicamente una expresión matemática que tenga como esa característica. Voy a abrir ahí. Entonces, fíjense que pareciera que a mí me gustaría más, si yo fuera profesora, trabajar con los alumnos cuando tengan que determinar la ecuación de la circunferencia. Me va a gustar hacerlo más por las simetrales, usando la distancia entre el centro y uno de los puntos, por ejemplo, eso, que hacer un sistema de ecuaciones. ¿A ustedes qué les parece? ¿Cómo lo harían?
yo haría lo mismo. Donde me gusta trabajar como todo gráficamente, me gusta trabajar con que los estudiantes vean visualmente lo que estoy haciendo. Entonces tú Entonces trabajaría trabajaría geométricamente todo lo demás, pero igual con un registro algebraico porque tiene que tener un desarrollo de lo que estoy haciendo. claro, por ejemplo, esos eran los 3 puntos. Ya, Sí, aproximadamente era más el o menos. 1,-2, el 2, el -2,1 y el 0,3. ¿De acuerdo? Ahí están los puntos. Ahí. Entonces, claro, entonces tú estás como alineado, estás pensando como Duval, porque Duval dice, yo necesito que visualicen en diferentes registros, ¿ya? Si pueden hacerlo en 2 registros al menos o más, es súper bueno porque va a permitir la comprensión mejor del objeto matemático. Entonces, claro, yo decía por otro lado, si tuviera, por ejemplo, voy a inventar porque eh, igual este era un 1, este era un -2, este era un 2 negativo, creo, este era un 1, este era un 3. ¿De acuerdo? Pensando en los pares ordenados que se forman aquí. Y originalmente las ecuaciones eran de esta forma. Claro. Y la primera ecuación, si este era un 1 y este era un -2, puede ser que haya cambiado los números, no importa, es otro problema. Entonces me queda 1 más 4 más x menos 2y más f igual 0. O sea, tengo x menos 2y más f igual menos 5. Entonces yo me pregunto, esta expresión geométrica, algebraica la veo, pues ahí está, geométrica, ¿qué significará esto? Este no tiene que ser un X. Antes de era, sí, eso le iba a decir, que era D y E. Sí, ahí tiene razón. Chuta, no y esta es una E. Sí. Sí, chuta, así, no se me había ocurrido antes pensarlo, pero no o sea, no me se ocurre nada pensar en esto como geométricamente. ¿Sí? Estoy pensando en que voy a armar un sistema de ecuaciones que tenga como estas características. Tienen una constante multiplicada D más otra constante multiplicada E más el F igual a un número. Entonces voy a tener 3 ecuaciones y voy a manipular y voy a usar el método de reducción, el de sustitución, cualquiera, el que me sea más cómodo. Y voy a llegar a determinar cada uno de los valores. Pero pareciera que estuviera trabajando a ciegas, o sea, sé lo que estoy haciendo, estoy mirando el cuaderno, pero ¿qué pasa con el problema original? Que yo tenía había la palabra circunferencia, originalmente cuando estoy haciendo este tratamiento, porque es un tratamiento, porque voy a estar trabajando con objetos algebraicos, los voy a manipular, voy a ocupar todo lo que me dijeron sin equivocarme, voy a multiplicar ambos lados por un número si lo necesito, etcétera, etcétera. Voy a reducir y voy a llegar a los valores. Pero como que perdí el foco, no sé, no me di cuenta que estaba trabajando con una circunferencia ni con puntos en el plano, no me acordé hasta que llegué al resultado final y hice la conexión y dije, ah, esta es la ecuación. En cambio acá, si se me ocurre trabajar, determinar la ecuación de la circunferencia, mirando la representación gráfica, determinando los valores que serían en este caso el centro, el H,K y el R, que sería el radio, voy a estar mirando, pues, voy a saber qué estoy haciendo. Yo digo, cuando utilicé este punto y este punto y tracé la simetral, vi la simetral, pues hasta la puedo hasta dibujar. Entonces encontré una ecuación que tiene sentido para mi circunferencia. Y cuando trace estas dos, a partir de estas dos, la otra simetral, también puedo graficarla y voy a ver qué relación tiene con todo el esquema, con todo el problema en sí. Y voy a intersectar, y ahí voy a usar un sistema de ecuaciones. Pero voy a estar viendo la recta y para mí van a tener sentido estas dos rectas. Voy a encontrar el centro con estas rectas, y bueno, y después la distancia del punto que encontré, que era ese, o sea, O en este caso, que sería este, 2 puntos creo que se dice.
y la distancia. Entonces, los sistemas de ecuaciones, perfecto, me permiten trabajar súper rápido, mecánicamente, tal vez me equivoque menos, ¿cierto? Porque si tengo los cuidados, voy a poder llegar a la solución sin problema. Y voy a usar diferentes tipos o sea, puedo usar diferentes formas, diferentes métodos que permiten resolver sistemas de ecuaciones. Pero es eso, entonces es como que nos quede de alguna manera instalado este aporte que dice Duval o esta idea que él de alguna manera elabora, que para que el alumno logre comprender sería bueno, muy bueno, que conozca varios registros, ¿ya? Que conozca varios registros del objeto. Y si puede, Me y si acordó, puede hacer conversiones entre ellos y puede mirar, y digo, miro aquí están los dos sistemas de ecuaciones, y miro acá las representaciones de la recta. Y puedo hacer esto, puedo ir haciendo como un ping-pong. Estoy algebraicamente trabajando, pero también puedo estar geométricamente mirando lo que pasa. Entonces me permite comprender mejor todo el proceso, lo que estoy haciendo. En cambio acá es como que parte del problema algebraico, termina el tratamiento, llego y recién digo, la ecuación es tanto. Qué fuerte, porque en el fondo solo mecanizó qué comprensión había, comprensión de manipular ecuaciones nomás. Eso. Alguien iba a decir algo, disculpen. sí, yo, que me acordó cuando hacemos problemas con problemas cotidianos, pero solo ¿Ya? mecanizamos el problema, no visualizamos lo que está dentro del problema, Claro, el contexto que tiene el problema. claro. Entonces, es como lo mismo que estamos viendo ahora con lo que usted señaló, que Sí. se nos olvida esa parte de verlo, de ver el problema trabajando lo que estamos enseñando. Y más allá, porque nosotros podemos saber muy bien lo que se hace, pero lo importante es que los alumnos, como no saben, la idea es que mientras más conexiones ellos puedan hacer entre las representaciones, más comprensible va a ser para ellos los pasos, el procedimiento que pudiera llegar en alguna parte a ser mecánico. ¿Sí? Por ejemplo, el resolver eh, esta parte de resolver el sistema de que está acá, ¿cierto? Claro, ellos van, es como, bueno, igual puse esta actividad, o sea, esta tarea que no es compleja porque tiene muchos elementos, ¿de acuerdo? Pero siempre es bueno de que siempre esté la comprensión presente. Y para comprender claramente las diferentes representaciones o registros semióticos, me van a permitir acercar esa comprensión al estudiante. Eso. Eso. Ya, no tengo nada más que decir, he hablado mucho. Ustedes no sé si tienen algún comentario que hacer. Se supone que viene una evaluación sobre las teorías que hemos estado trabajando. Creo que falta, no todavía, o sea, igual viene, pero tienen que ir pensando que están involucradas las teorías que yo vi, situaciones didácticas, la transposición, la TAD, Duval, en este caso, teoría de registro de representaciones semióticas, y también está involucrada la de espacio de trabajo geométrico. Deja mirarlo bien, voy a mirar el... Estamos aquí, teorías didácticas, didáctica de la matemática también puede ser. Supone que subí el cronograma. Profe, y si uno pudiera como hacer la relación entre esta y la anterior, uno podría decir algo así como que hacer distintos registros es como usar distintas técnicas, ¿o no?
¿O estoy errado en lo que estoy diciendo? Por ejemplo, una distinta técnica tendrías que tú estar haciendo una construcción con compás, construyendo la circunferencia, trazando las simetrales. Esa sería una técnica. ¿Ya? Que la técnica por sí misma te va a llevar al resultado, a determinar la ecuación de la circunferencia. ¿Sí? Tal vez es insuficiente que puedas, usando compás y regla, me imagino, para trazar las rectas, ¿cierto? Puedas llegar a la ecuación, ¿ya? Tal vez es insuficiente solamente la técnica construcción con regla y compás, llegar a la ecuación algebraica de la circunferencia, ¿sí? Pero sí te permitiría representarla, ¿ya? Si te dan los 3 puntos, tú usando regla y compás llegas a la ecuación de o sea, llegas a la representación perfecta de la circunferencia que pasa por esos puntos, geométricamente, ¿ya? Pero no podías saltar a llegar a la ecuación. Esa sería una dificultad de ese registro, ¿ya? O de ese tipo de técnica, porque te está obligando a saltar al álgebra. De la geometría, de la representación gráfica en el plano, que saltes al álgebra para reconocer la ecuación, creo que no se me ocurre cómo. Pero sí, lo que dice Duval es que tú te apoyes, ¿cierto?, de diferentes registros para ir avanzando. Entonces, habla de las conversiones donde yo puedo ir a un registro, mirar lo que pasó, volverme, seguir avanzando en este tratamiento algebraico y después volver a mirar, y ahí voy a calcular la distancia, ¿me entiendes? Como que avanzo en el registro algebraico, yo creo que es más poderoso, en este caso me sirve porque está como la pregunta está orientada a determinar la ecuación de la circunferencia, y eso es algebraico. Entonces como que ya me tiró la línea que hacia allá tengo que ir. Pero en ese camino de ir a determinar la ecuación de la circunferencia, algebraicamente, no puedo de otra, puedo ir haciendo estas conversiones y mirando qué pasa con este registro visual, ¿ya? Que me daría la técnica asociada a calcular centro mediante simetrales y distancia del centro a uno de los puntos para calcular el radio. Esa sería la técnica que yo usaría porque creo que me va a permitir conectar con este registro visual de mejor manera y me va a permitir que el alumno comprenda lo que hizo. Y también obviamente que llegue a la ecuación. Entonces, cuando uno habla de técnica en la TAB, son las formas, los procedimientos que yo aplico, ¿sí? Los procedimientos. Pero para este caso en particular, más que estar aplicando un procedimiento geométrico, lo que estamos haciendo es como articular y avanzar algebraicamente y visualizando las acciones y los cambios que tiene el registro geométrico, ¿ya? Figural podría ser si alguien está haciendo un dibujo como rápido. La técnica, por ejemplo, si fuera otra la tarea, si me dijeran determina el lugar geométrico de la circunferencia, claramente ahí yo puedo trabajar con una técnica que sería de construcción geométrica, ya usando regla y compás, y la técnica me daría justamente, y yo podría mostrar, este es el lugar geométrico que ocupa la circunferencia, o este objeto matemático, que sería la circunferencia. Estaría el dibujo en el plano cartesiano y respondí la tarea, ¿ya? Cuando uno ve teorías didácticas, uno se pone lentes, esa es la idea. Yo me pongo ciertos lentes y estos lentes me permiten ver ciertas cosas, ¿sí? En este caso, la TAD lo que hace que yo observe
que mire es la matemática que se está haciendo, en la institución donde se está haciendo, cómo se está haciendo y el por qué se está haciendo, qué justifica eso. Entonces, esa es la TAM. En cambio, acá lo que yo quiero intencionar es las diferentes formas de registros que el alumno puede utilizar a partir de un objeto matemático. ¿Y qué pasa con estos tipos de registros? Algunos tienen ciertas limitantes, otros me permiten hacer estas conversiones y devolver. A veces las estructuras de los objetos o las representaciones son tan como idénticas una de otra que puedo conectar uno a uno los elementos presentes en cada una de las simbologías. Otras realmente te dan cuenta de una idea muy vaga, pero igual te dan cuenta, por algo existen. Más allá de estar mirando como la matemática, como lo que hace la TAT, ¿sí? Y la justificación del por qué se hace lo que se hace. Aquí estoy mirando, tratando de buscar formas de que el alumno acceda al conocimiento y según la psicología y el trabajo que hace Duval es, mientras más representaciones semióticas tenga del objeto matemático, el alumno va a acceder, va a la comprensión de ese objeto matemático. Si no existieran las representaciones semióticas, si no hubieran símbolos que declaran los objetos, no tendríamos cómo comunicarlos, ni posicionarlos, ni interpretarlos, ni estudiarlos, ni nada. Pero están representados, existe entonces su representación semiótica, entonces miremos las diferentes formas de ser representado ese objeto. Es como esa es la intención. Yo iba a mirar algo, pero antes de ir quiero publicitarles, igual yo subí esto hace poquito. Muchachos, están cordialmente invitados a participar, asistir a la GEM. Este año la vamos a hacer de forma virtual. No sé si les interesa lo que les estoy diciendo. Pero es una instancia donde ustedes van a poder aprender. ¿Qué van a poder aprender? ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá nosotros tenemos dentro del cronograma, bueno, estos son el día 25, 26 y 27 de noviembre, en las tardes, ¿de acuerdo? A partir de las 3 de la tarde en adelante comienza la GEM. Y, por ejemplo, si ustedes se inscriben, van a tener la posibilidad de asistir a las conferencias plenarias, que son dos. Una está en la plenaria de inicio, de inauguración, está a cargo de Ricardo Cantoral. No sé si les suena, ¿alguno ha escuchado de Ricardo Cantoral? ¿Algo? ¿No? Yo no. No, Javier. Mira, Ricardo Cantoral es el exponente máximo de una teoría que se llama socioepistemología. ¿Sí? Él es mexicano. Y de la cuna de varios profesores que tenemos acá en el departamento, el origen viene de ahí, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con todas estas líneas socioepistemológicas. Y lo bueno, de alguna manera, es que si ustedes van a ir a verlo, ahora dejen mirar el cronograma de ustedes, ¿dónde está? Ustedes con la profesora Tamara van a tener que trabajar esa socioepistemología. La semana 14, ¿de acuerdo? De este curso van a trabajar justamente esa teoría. Entonces, lo más probable es que él es de alguna, o sea, él es la primera fuente, entonces van a poder ir a escuchar a una eminencia en el tema y poder, no sé, después van a poder profundizar un poco más con el tema con la profesora Tamara. ¿Ya? Entonces, eso es una. Y la otra es que también está la plenaria de cierre, está a cargo de la profesora Marcela Parragués, y ella trabaja la línea que se llama modos de pensamiento, que es la mía, la que está acá. ¿La ven? En la semana 10, ¿sí? O sea, como en 3 semanas más, una cosa así.
No, pues estamos aquí, falta 1, 2, 3, 4. En 4 semanas más vamos a estar hablando y trabajando la teoría de modos de pensamiento. Entonces, está como súper ad hoc, está como pensado para que los alumnos de este curso asistan a las plenarias por lo menos, ¿ya? Y dentro de lo que, ¿y qué más vamos a encontrar en la GEM? Va a ser hay ponencias de, bueno, estudiantes de la carrera de matemáticas que tiene que ver con sus tesis doctorales, entonces uno se puede enterar más o menos cuál es la temática, de qué trató, la investigación, si tuvieron algunos aportes que hacer. También vamos a tener unos talleres, ya en este horario de acá. Se me perdió, ¿dónde está esta cosa? No. ¿Dónde estaba mirando? Aquí. Acá. Van a haber talleres, ¿de acuerdo? Estos talleres son solamente, duran 1 hora, pero son el día jueves y el día viernes. Por ejemplo, de 3 a 4, de 3 y media a 4 y media, 3 y 4 y media, el jueves y el viernes. Son 2 horas. Y tenemos, bueno, la idea es que ustedes vayan, que entren a esta página que aparece aquí. ¿Dónde está? Bueno, esta que dice gemumce.cl, o si ustedes googlean y ponen ahora en su celular gemumce, va a aparecer, ¿de acuerdo? El segundo anuncio. Van a poder pinchar, van a poder inscribirse. La idea de los talleres es que sea participativo, entonces la idea es que haya un quórum máximo de 20 personas para que de alguna manera se pueda atender bien las consultas de los participantes. La idea es que interactúen ahí en el taller. Eso. Y también pueden participar con sus TikTok de matemáticos. No sé si alguno es bueno para hacer TikTok, pero si alguna vez le ha rondado un objeto matemático y le quiere hablar, es el momento. Eso con respecto a lo que es la GEM. Así que súper cordialmente invitado. También hay salas de discusión que también van a estar súper buenas las temáticas. Hay 2 salas de discusión cada día, pero ahí pueden, cuando entren ahí al GEM UMCE, van a poder revisar con detalle la programación. Eso. Sin más que decir. Invitados, por favor, vayan. Lo estamos organizando con mucho cariño.